Hechos 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Capítulo 2, versículo 44. Y sobre todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, amamos a ti en esta hora, que tú bendigas nuestras almas y nos concedas meditar una vez más a la obra, en el ministerio, al llamado que nos has hecho como iglesia, de ir y hacer discípulos. Ayúdanos, Señor, a poder interiorizar nuestro llamado como hijos de Dios en un mundo en el que pasa, en un mundo en el que todo es vanidad. Tu evangelio es vida y vida eterna. Oh Señor, trae un despertar a tu iglesia, trae un despertar a nuestras almas, que tu pueblo responda: heme aquí, envíame a mí. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. En estos dos pasajes notamos que en primer lugar se les dio una promesa a los discípulos de que recibirían poder. ¿Y poder para qué? Poder, como dice el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuán necesario era este poder. Y este poder vendría a ser impartido por el Espíritu Santo. No que el Espíritu Santo sería ese poder, sino que el Espíritu Santo impartiría ese poder. Recibirían poder cuando viniese sobre ellos la tercera persona de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, involucrados en la salvación del hombre, en la salvación de aquellos que Él vino a buscar y a salvar. Notamos aquí que continúa obrando, continúa trabajando, y ahora capacitaría a los discípulos para continuar la obra que nuestro Señor Jesucristo inició aquí en la tierra. Recibiréis poder. Y así lo recibieron cuando vino el Espíritu de nuestro Dios. Y entonces, dice el versículo 44, que cosas maravillosas estaban sucediendo. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Perseveraban unánimes. Es decir, que el Espíritu Santo unificó a aquellos que habían creído. El Espíritu Santo fortaleció a aquellos que habían confiado en el Señor Jesucristo, habían entregado su vida, arrepintiéndose de sus pecados. Todos estaban unánimes. Y esto lo había hecho el Espíritu Santo. Todos alababan a Dios. Todos tenían favor con el pueblo. Y Dios, a través de esa predicación, a través de ese testimonio que daban los discípulos en toda Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria, hasta lo último de la tierra, eso producía salvación. Dios añadiendo cada día a los que habían de ser salvos. Sin embargo, hermanos amados, esto no sería posible
si la iglesia no se convertía en lo que Cristo había denominado que somos, testigos, testigos de Cristo, investidos ya con la justicia de Cristo y enviados por el mismo Señor Jesucristo a ser discípulos. Así nos dice Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Por tanto, id. Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí el mandato del Señor a su pueblo. Toda potestad la había recibido y por lo tanto Él les enviaba a ellos a ser de todas las naciones discípulos de Cristo. Los enviaba a ellos a enseñar lo que Cristo les había enseñado a ellos. Los enviaba a ellos a proclamar el mensaje de salvación. Y eso hicieron los discípulos. Y por esa causa, ese fue el medio que Dios utilizó. El testimonio de ellos, la predicación de la palabra, el hacer discípulos, ambas cosas, hermanos. La predicación de la palabra. Y la gente escuchaba la palabra predicada y se convertía, pero luego había que instruirle, predicarle, enseñarle todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Y la gente se añadía. Dios añadía, el Señor añadía a su iglesia. Y hermanos, es importante en esto, por lo tanto, notar que Dios ha hecho un llamado a nosotros, al pueblo de Dios. Un llamado que es nuestra misión en esta tierra, la cual es una misión que es tanto local, como vemos en Hechos capítulo 1, versículo 8, en Jerusalén. Es una misión que debemos de hacer aquí, una misión en la que tenemos que estar involucrados aquí, siendo testigos aquí, en nuestra Jerusalén. Pero también es una misión que es global, una misión que tenemos que llevar a Judea, una misión que tenemos que llevar a Samaria, una misión que tenemos que llevar hasta lo último de la tierra. La misión de ir a ser discípulos no fue dada solamente al grupito de los discípulos. Esos discípulos nos representaban a nosotros. Y esos discípulos nos iban a predicar a nosotros. Y de ellos recibiríamos la enseñanza del Señor Jesucristo, los mandatos del Señor Jesucristo. De ellos, a través de ellos, lo recibimos sus mandatos, las enseñanzas. Y por eso la iglesia se edificó sobre el fundamento, la doctrina apostólica, sobre lo que los apóstoles enseñaron. ¿Y qué enseñaron los apóstoles? Lo que Cristo les enseñó. ¿Qué recibieron los apóstoles? Lo que Cristo les dio. Queridos hermanos, necesitamos entender que poseemos una misión. Nuestro Señor y Salvador nos dio una misión, la cual es tanto global como local. Este es el trabajo que tenemos. La iglesia debe estar realizando esto ahora mismo. Una iglesia que no esté haciendo discípulos, una iglesia que no esté predicando el evangelio, una iglesia que no esté proclamando el evangelio, tanto aquí como fuera de aquí. No se puede llamar una iglesia verdadera. No se puede llamar una iglesia verdadera. El objetivo de la iglesia no es acomodar a las personas, que tengan un lugar bonito, un lugar cómodo en el cual sentarse allí y llenar su mente de información. Ese no es el objetivo de la iglesia. Es más, Pablo le decía a los hermanos que no había venido con palabras rebuscadas. No había venido a predicarle a ellos con mucha argumentación. Su argumento era muy sencillo: Cristo y este crucificado. Esa es la argumentación de Pablo. Ese era el mensaje de Pablo. Él les enseñó todo el mensaje de Dios, todo el consejo de Dios. El Señor vino para que el reino de los cielos se estableciera.
Y nuestra misión ya está definida. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, el reino de los cielos ya llegó. Cristo inauguró ese reino en medio nuestro. He aquí el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Ese reino ya está aquí. Y tú eres un embajador de ese reino. Tú eres una embajadora de ese reino. Tú eres testigo de Cristo. Los hombres y las mujeres de esta iglesia y de cada iglesia local verdadera poseen un llamado trascendente a las expectativas comunes de los hombres. Un llamado que sobrepasa las expectativas de simplemente nacer, crecer, reproducirse y morir. El tener un carro, el tener una casa, el tener sus niños, envejecer, ver a los nietos y morirse. Hermano, el llamado de Cristo sobrepasa esas baratas expectativas del mundo. Tu salvación no es el fin de la historia. Ya soy salvo. Bien. Tu salvación no es el objetivo final. Tu historia, tu libertad del pecado no tiene como objetivo el que seas un moralista aceptable en la sociedad, que llene los estándares de un buen empleado, de una buena ama de casa, de un buen matrimonio. Jesús vino a establecer su iglesia y tú estás llamado a que eso se haga una realidad. Piensen en el llamado de Josué. Tú harás entrar a este pueblo como yo prometí. Josué tenía un llamado trascendente, hermano, también. Él había sido llamado por Dios para que la palabra de Dios se cumpliera en su vida y la vida de su pueblo. Para entrar a conquistar y para que se hiciera real la promesa de Dios. Tenemos ese mismo privilegio. Tenemos ese mismo privilegio. Estamos llamados a ser testigos y a proclamar el evangelio que Cristo mismo trajo en su vida, en su persona. Y hemos sido llamados no a contentarnos con tener un buen trabajo o un buen vehículo y una buena casa y poder salir y vacacionar. Ese es, hermanos, el concepto de vida bueno del mundo. Ese es el concepto de vida bueno en el que tú estás bien, en el que tú puedes viajar, tú puedes pagar una buena universidad a tus hijos, tú puedes ver a tus nietos y hasta ahí llegó tu vida y morir en un resort. Y ustedes ven que vienen de Europa y de Estados Unidos, todos esos viejitos ahí, a darse su buena vida en esos resorts. Y hasta algunos se nos han muerto aquí, lamentablemente. Y los de allá dirán, wow, qué buena vida, se murió gozando. Y de ahí para el infierno, de su hotel. Nunca conocieron al Señor, porque su vida era una vida de trabajar para gozar, trabajar para gozar, trabajar para tener un mejor trabajo, trabajar para tener un mejor estatus. Queridos hermanos, ese no es nuestro fin. Ese no es nuestro objetivo. El objetivo de Cristo, el llamado de Cristo a nosotros, trasciende ese pensamiento y esa forma en la que tú y yo hemos sido educados. Porque nosotros hemos sido educados en eso. Mi hijo, estudia mucho para que te tenga un buen trabajo, para que te independice. Trabaja mucho, esfuérzate, saca una buena nota. Yo no creo que tú me tengas como empleado, yo creo que tú tengas un buen trabajo. Yo quiero un buen trabajo para ti, un buen negocio para ti. Independízate. Y algunos predican la libertad económica y otros predican el buen empleo y la seguridad de un empleo. Y ambos son estándares del mundo y ahí se quedan. Sin embargo, Jesús nos llama a establecer su iglesia. Nosotros somos los embajadores de Cristo, hermanos, y tenemos poco tiempo.
Hay personas que han logrado su sueño, su casa, su carro, su mujer, sus hijos, y ya se mueren, tienen que morirse porque ya lograron su sueño. Viajar, estudiar, hacer aquello, lo otro. Bien. ¿Y después de eso qué? Hasta ahí llega. Hasta ahí llegan nuestros sueños. El Evangelio sobrepasa esos sueños. Y son sueños que se quedan en la esfera de aquí, de la tierra. Nuestro objetivo, amados hermanos, tiene que trascender. Tenemos que levantar nuestro corazón y mirar lo que Dios dice que es bueno y creerlo y buscarlo. Como nos dice Spurgeon, los salvados son hechos agentes de salvación. Los convertidos, instrumentos de conversión. Los receptores del Evangelio, transmisores de ese mismo Evangelio a otras personas. Dice Spurgeon, creo que puedo decir a cada uno de ustedes, si tú mismo has sido salvado, la obra estará hecha a medias hasta que te ocupes llevar a otros a Cristo. Hasta aquí estás formado solo la mitad de la imagen de tu Señor. No alcanzarás el pleno desarrollo de la vida de Cristo en ti, a menos que hayas comenzado de alguna manera a hablar a otros de la gracia de Dios. Confío, dice Spurgeon, en que no darás descanso a tus pies hasta que hayas sido el medio de llevar a muchos a ese bendito Salvador, que es tu confianza y tu esperanza. Su palabra es, síganme, no solo para que puedan ser salvos, ni aún para ser santificados, sino venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Hermanos, quiero que vean el llamado del Señor para nosotros. Tú puedes ser un buen empleado, un buen negociante, un buen abogado, un buen vendedor, un buen médico, un buen ingeniero. Pero hasta ahí vamos a llegar. Hasta ahí llegó la vida nuestra. Es que simplemente vamos a comer y a beber y a morir. Es que nuestra vida es, como dicen algunos naturalistas, ¿verdad? Un ciclo. Y después cuando te mueres, ya, se acabó. El muerto con tierra tiene. Ahí termina tu historia. Dios dice no. Dios dice, he preparado morada para ti en los cielos. Dios dice, el ciclo no es ese. Ese es el ciclo biológico de un ateo que escribió un libro de biología. Pero el ciclo de Dios sobrepasa ese ciclo biológico y dice al hombre, he preparado, voy pues a preparar morada para vosotros. Y el Señor ha preparado morada para nosotros. Pero lo que nosotros vamos a su presencia, Él nos manda y nos dice, id y haced discípulos a las naciones. Como le decía aquel ángel a Juan, coma el libro y proclama. Coma el libro y predica. Coma el librito y ve a los reyes. Ve a los pobres, ve a las naciones, a todas las etnias. Tenemos, amados hermanos, una misión, la cual Cristo nos ha dado, de predicar aquí en Jerusalén. Tenemos entonces luego que salir a Judea y más allá a Samaria. Y luego más allá, hasta lo último de la tierra. ¿Estás tú viendo el lío en que estás metido? No es suficiente con que vengas a la iglesia y cantes en la iglesia. ¿Hay alguna alma que pueda decir, yo fui salvo por su testimonio? Yo fui salvo por su predicación. Él me discipuló, ella me discipuló. ¿Hay alguna alma que pueda decir eso de ti? Que pueda decir, yo no creí, no, pero él fue fiel a mi alma y me habló. ¿Hay alguna alma que pueda levantarse y pueda decir, yo soy hijo de fulano y de fulana? Ellos me predicaron la palabra. Hermanos, si eso no está, como dice Spurgeon, tal vez estás a mitad de camino. Muy a mitad de camino. No has tomado con seriedad la vida en el Evangelio. No has tomado con seriedad el llamado de Cristo.
¿Y puede el hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿Y será sabio ese hombre? ¿Puede ese hombre cristiano trabajar, hacer muchos bienes y luego dejar que todos sus vecinos y amigos se vayan al infierno? ¿Será sabio realmente ese hombre? En segundo lugar, vemos que la misión es global y local. Y debe ser a través de la iglesia. Y debe ser a través de la fundación de otras iglesias. Así como yo, un discípulo de Cristo, me multiplico en otra persona para ser de esa otra persona un discípulo de Cristo. Así la iglesia debe también multiplicarse y hacer de esa su vida otras iglesias. Debe de dar su vida para que otras se nutran. Esta iglesia debe de multiplicarse en otras iglesias. Cada discípulo debe tener otros discípulos. Cada creyente debe predicar a otra persona. Y cada iglesia debe de estar multiplicándose. Como nos dice un siervo de Dios, Jesús vino a implantar comunidades de sus seguidores entre todo pueblo sobre la faz de la tierra. Comunidades cuyo alcance traspasaría fronteras y culturas para compartir las buenas nuevas de salvación. Y lo podemos leer en Hechos 11. Vemos ahí cómo la iglesia que salió huyendo de Jerusalén llegaron a Antioquía y allí predicaron la palabra. Hechos 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó a la noticia a los apóstoles que estaban en Jerusalén y enviaron a Bernabé. Llegó la noticia, versículo 22, de estas cosas ha oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Hermanos, observen cómo la iglesia comenzó a crecer. Era imposible detener la predicación de la palabra. Estos hombres que estaban huyendo, predicaron la palabra, y Dios comenzó a salvar las almas. Dios comenzó a salvar las almas. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer en tu trabajo? Predicar la palabra. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer en tu escuela, en tu universidad? Predicar la palabra. No tienes que hacer otra cosa. Predica la palabra. Predica la palabra. ¿Qué tienes que hacer a tus niños? Predica la palabra. No tienes que hacer grandes cosas, un culto, una reunión. No, simplemente predica la palabra. Eso fue lo que hicieron ellos. Y Dios cautivó el corazón de esos hombres. Dios los transformó. Dios los trajo arrepentimiento. Pero no se quedó allí. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les pusieron las manos y lo despidieron. Hermanos, miren cómo ya había un grupo, una iglesia establecida en Antioquía. Esa Antioquía que surgió con tan solamente la predicación de un grupo de hombres que ni hasta el día de hoy sabemos quiénes son.
¿Qué hicieron esos hombres y esas mujeres? Obedecer a su Señor. Predicaron la palabra. Testificaron de la palabra. Queridos hermanos, ese es nuestro fin, nuestro objetivo. Somos embajadores de Cristo. ¿Dónde tú estás residiendo? Allí donde tú resides, eres un embajador de Cristo. ¿Dónde estás trabajando? Allí eres un embajador de Cristo. Donde llegues, eres un embajador de Cristo. Antioquía fue una iglesia levantada por la predicación de los miembros de la iglesia de Jerusalén. Y así la iglesia se multiplicó. Tuvieron que salir de la iglesia a predicar. Si se hubieran quedado en la iglesia de Jerusalén, Antioquía nunca hubiera llegado a ser una iglesia. Antioquía no hubiera existido. Los galos nunca hubieran escuchado la palabra. La gente de Filipo tampoco. ¿Cuánta gente se hubiera ido al infierno, hermanos? Si la iglesia se hubiera quedado tranquilita, mira, con sus apóstoles, hombres que conocieron al Señor Jesucristo. A mí me encanta la predicación de Pedro. ¿Y a ti cuál te gusta? A mí me gusta la de Marcos, a mí me gusta la de Juan. Me encanta cuando Pedro se levanta y dice, y entonces el mar ruía. Y a nosotros nos encanta eso. A mí me encanta el pastor fulano. ¿Y a ti cuál te gusta? A mí me gusta el hermano fulano cuando predica, porque él es bien chulo. Y a nosotros nos encanta, está sentado en Jerusalén. Hasta que no salgamos de Jerusalén, la gente se va a ir al infierno. Hasta que no salimos de Jerusalén y enviamos y vamos nosotros a predicar la palabra de Dios, la gente se va a ir al infierno. Nunca existirán otras iglesias. Y esta iglesia que no predica, morirá fosilizada. Qué bueno es el hermano fulano, tiene 30 años en el evangelio. Y el hermano fulano, no, tiene 50 años en el evangelio. Y fulano, 100 años en el evangelio. Y esos que tienen años y años se van a morir. Y la iglesia, con ellos. Y desapareció la iglesia, porque no predicaban la palabra. Llegaron jóvenes y fuertes y murieron. Eso es lo que sucede con cada iglesia local que no predica la palabra. Es una iglesia desobediente. Ese grupo de pastores que están ahí son unos desobedientes. Esos miembros que están ahí son unos desobedientes. Cristo les mandó a salir de su casa para predicar la palabra. Y por desobediente vino lo que les vino. La muerte. Sin embargo, aquellos que salieron y llegaron a Iconio, Listra, Derbe, se regaron por Galacia, ganaron almas, predicaron la palabra, no tuvieron que hacer otra cosa. Las personas creyeron en Cristo, fueron incorporadas en una comunidad cuya naturaleza era tanto local como universal, por el hecho de que se predicó la palabra. Amados hermanos, la iglesia va a seguir creciendo, avanzando, mientras los hombres y mujeres de la iglesia obedezcan al mandato de Cristo. No estamos llamados a pedir miembros de otra iglesia. Y mira, mándame un miembro que se nos está acabando aquí. Hay iglesias que son buenas en eso, en buscar miembros de otras iglesias. No quieren predicar la palabra. No quieren proclamar el evangelio de salvación. Tenemos una misión local en nuestra Jerusalén. Debemos realizarla nosotros. Somos nosotros que tenemos que realizarla. Nos quejamos. Esto sí está mal. Aquí hay más delincuencia, más robo. ¿Por qué? Hermanos, podría ser porque estamos predicando menos. Y la gente se está entregando más a su pecado. Tenemos más colmadones, más lugares de beventina. ¿Por qué? Podría ser la causa de que nosotros no estamos saliendo a proclamar el evangelio en nuestra Jerusalén. Y obviamente
el mal avanza. Lo uniquito que tiene que suceder para que el mal avance rápido es que nosotros no hagamos nada. Y estemos tranquilos, contentos, una buena predicación, un buen hermano, una buena hermana, una buena actividad, una comelona, un ágape, un aquello, lo otro. Tranquilos, fosilizándose. Tenemos una misión local, tenemos una misión global. Pablo fue enviado, Bernabé fue enviado. Y nosotros tenemos que apoyar a Pablo, a Bernabé, como lo hicieron esas iglesias. Tenemos que apoyarlo de forma doctrinal, enviando personas para que enseñen a esas personas a conocer a Cristo. Escuchen todo el mensaje del Evangelio. ¿Quiénes van a ir? Los que conocen el Evangelio. No podemos enviarlo a los niños a hacer la obra de creyentes maduros que conocen el Evangelio. Pues entonces ustedes son los próximos. Usted que conoce bien el Evangelio es el próximo que vamos a enviar. Que me falte un pie, no importa, se va para el cielo cojo. Que una uña, no importa, váyase sin uña. Al cielo se entra con uña. ¿Se necesita uña para entrar al cielo? No. Se necesita formación de liderazgo. Se necesita predicación, se necesita enseñanza. Necesitamos hombres y mujeres que digan, heme aquí. Porque esta misión, amados hermanos, es aquí y también más allá. Nosotros como iglesia debemos multiplicarnos a través de la predicación en otro lugar donde no hay evangelio y predicar allí hasta que el Señor añade los que han de ser salvos. Levantando entonces otras iglesias, preparando allí un liderazgo fuerte, firme, que conozca bien el evangelio y diciéndoles a ellos, ahora ustedes deben ir y predicar el evangelio. Tenemos que levantar, multiplicarnos como individuos, pero también como iglesia. Tenemos que multiplicarnos. Y no va a ser con las cuatro paredes, no es levantando paredes. No es levantando paredes. Muchos ministerios han empezado al revés. Primero van y alquilan un local. Y no tienen a quién recibir allí. En vez de ir primero y predicar la palabra, y entonces llevarlo a un proceso de instrucción y enseñanza, hasta que ese cuerpo puede entonces ser instituido como la iglesia local. Y entonces recibir todas aquellas cosas que son necesarias, o buscar aquellas cosas que son necesarias. Pero nosotros tenemos que mirar el ejemplo. ¿Qué fue lo primero que hizo Pablo y Bernabé? Fueron allá a predicar la palabra. ¿Qué hicieron esas personas? Predicaron la palabra y Dios salvó a los pecadores. Dios salvó a las almas. Nosotros estamos llamados a proclamar la palabra, simplemente a proclamar la palabra, no a salvar a los hombres, es Dios quien salva a los hombres. Nuestra misión es ser testigos y proclamar el evangelio. De ahí que la misión, la meta de la iglesia no se limita a una mera presencia física entre incrédulos. Debemos tener como objetivo levantar una iglesia local para que allí se predique de forma ordenada todo el consejo de Dios. Necesitamos ir a Montecristi. Necesitamos ir a todo el sur, al norte. ¿Y quiénes van a ir? O todos los que estamos aquí sentados. Yo estoy parado. Todos los que estamos aquí sentados. Todos los que estamos aquí sentados. Y usted tiene que decir, sí, heme aquí. Lo que yo sé, eso es lo que yo voy a dar. Lo que de gracia tú has recibido, de gracia tú debes darlo al Señor. Y en último lugar, observen, amados hermanos, que la misión global y local de la iglesia debe llegar a todas las naciones y etnias. Tenemos un mensaje, tenemos un llamado, tenemos una misión, una local, pero también esa misión tiene que salir de aquí. Esta misión tiene que salir de aquí. Si no sale de aquí,
El mundo entero se va a consumir en su pecado, hermanos. Las guerras se levantarán como así sucedió en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y no tendrán freno. Y las almas se van a perder por la eternidad. Millones y millones, como se decía esta mañana, murieron en la Segunda Guerra Mundial. Y hay muchas guerras en el día de hoy, que por la lejanía usted no está en conocimiento de ellas. Pero hay miles y miles de personas que salen huyendo y otras mueren diariamente en guerras. Hoy, en el siglo XXI. Nuestra misión también debe de ser más allá. Dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y la palabra naciones allí es etnias. A todo grupo con su idioma, todo grupo con su cultura, todo grupo, y a un grupo puede ser tanto grande, inmenso, como pequeño. La palabra allí es etnias en griego. Comunidad natural de hombres que presentan ciertas afinidades raciales, lingüísticas, religiosas o culturales. Son como pequeños bloques de cultura y pueden estar en un amplio territorio, muchas, una al lado de la otra. Por ejemplo, África es un continente de 58 países y no son 58 etnias. Allí hay más de 2.146 grupos étnicos, cada uno con su cultura, cada uno con su forma de comer, cada uno con su forma de hablar diferente. ¿Usted sabe lo que es 2.146? Eso significa que nosotros necesitamos traducir la Biblia en 2.146 dialectos o idiomas. La Biblia, mira, yo tengo en mi celular la Biblia en muchísimo idioma. Ya eso está lleno el mundo. No, hermano. Hay muchísimos lugares que la Biblia no está traducida en su idioma. No está traducido, no tiene la palabra de Dios. Nunca han escuchado el nombre de Jesús. Nunca han escuchado el nombre de Jesús. Y son personas que darán cuenta delante de Dios por sus pecados. La meta de la obra misionera es establecer dentro de cada grupo humano en el mundo movimientos de iglesias capaces de multiplicarse, iglesias que proclaman el evangelio en cada etnia. Cada etnia necesita estar escuchando todo el consejo de Dios, escuchando la palabra de Dios, escuchando a Cristo siendo predicado. Cada grupo en su propio idioma. Cada grupo. Esta es la meta de la iglesia. Id y haced discípulos a todas las etnias. A todas las etnias en la tierra. Enseñándoles a cada etnia en la tierra, a cada grupito, que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Bautícenlos a cada uno de ellos. Obviamente a los que creen de ellos. Pero hermanos, miren la envergadura del plan de Dios. El plan de Dios no se logra en un año, ni en 100 años. El plan de Dios, desarrollándose en la tierra, inició con nuestro Señor Jesucristo, hace más de 2000 años ya. Y continúa, no se ha completado la obra. Por eso es que nosotros tenemos que entender que estamos aquí, somos dominicanos. Bien, estás haciendo tu trabajo. Estás predicando aquí. Estás predicando aquí para que sean salvos los dominicanos que a ti te tocan. Porque a nosotros nos tocan todos los dominicanos. Todos los dominicanos. Y de manera particular nos toca a la región donde el Señor nos ha colocado.
Pero además de eso, el Señor Jesucristo nos dice que nos toca ir a otros lugares, también a predicar allá. Salir de Dominicana a predicar en otros lugares, posiblemente en otras lenguas, o con intérpretes, traductores, a traducirle su Biblia, para que ellos puedan entender la palabra de Dios, para que puedan escuchar la palabra de Dios, para que puedan leerla. Hermanos, en la mente de Dios el trabajo no es chiquito, pero en la mente nuestra, tristemente, nacimos para comer, para tener hijos, un buen trabajo, salir a dar nuestro paseo, y viejitos ya, viviendo, gozando porque ya estamos viejitos y tenemos que disfrutar, que tenemos poco tiempo, hay que disfrutar, hay que disfrutar, hay que disfrutar. Y después morirnos. Ese es el plan del mundo. Vas a llegar a ser viejo con libertad económica. Ese es el plan del mundo. Ten un buen trabajo y esfuérzate. Y ten tu familia, sé un responsable. Y después muerte y ya. Ese es el plan del mundo, hermano. Para ellos no hay Dios. Para ellos no hay cielo. Para ellos no hay un juicio final. Para ellos no hay un infierno donde las almas se consumen. La realidad de ellos es ahora. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Esa es la realidad de ellos. Queridos hermanos, abran sus ojos, abran sus oídos. Ese intelecto y esas capacidades y esos dones que Dios te ha dado no son simplemente para llenar la barriga, para tener un buen título. Dios nos llama a nosotros, aquí en Jerusalén, a estar involucrados y a integrarnos como responsables. Porque yo soy responsable de ese llamado. Yo soy responsable. Y tú eres responsable, y tú eres responsable. Y la iglesia general es responsable. Pero cada uno es responsable de ese llamado. Tanto local como global. Tanto local como global. Estamos llamados a ser agentes del plan redentor de Dios, a ser testigos. Somos un organismo vivo, cuya función natural es nutrir a los creyentes, reproducirnos en otras iglesias, proclamar el Evangelio. Miren Efesios 1:1, Romanos 1:7, Gálatas 1:2, Filipenses 1:1. Pablo saludando a estos amados hermanos en estas iglesias, a las que él ya había visitado o deseaba visitar, como en el caso de la carta de los Romanos, para predicar el Evangelio. Deseaba ir allí para predicar el Evangelio. Tanto en la obra de evangelización, el discipulado de individuos en su comunidad, como en la fundación de iglesias en otros pueblos o etnias, donde no se predica el Evangelio. Debemos llevar la predicación de la palabra. Tenemos que ir allí, hermanos, a levantar ministerios donde el nombre de Dios sea proclamado y exaltado. Ese es nuestro llamado. No nos contentemos con comer y beber y morirnos, porque el juicio vendrá y cada uno dará cuenta por lo que no hizo, pecados de omisión, y por lo que hizo. Dios nos ha dado un mensaje glorioso, un mensaje en el cual nosotros hemos recibido la dicha de la vida eterna. Se perderán tus amigos, tus familiares, tus hijos, tus abuelos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, y aún los que están más allá se perderán, sabiendo tú de este glorioso evangelio. Para mí fue un poquito perturbador cuando leía en la biografía de Hudson Taylor que un hombre le decía: ¿y desde cuándo ustedes sabían este mensaje? Oh, cientos de años. Cientos de años. Y él le preguntó: ¿y por qué no habían venido a decirnos? ¿Por qué se habían quedado callados? Mi abuelo murió buscando la verdad. ¿Por qué se habían quedado en sus casas y no habían venido a nosotros a predicarnos el Evangelio?
Y eso es un testimonio fuerte, un testimonio para nosotros. ¿Cuántas almas en el día del juicio se levantarán clamando desde el infierno y posiblemente maldiciendo tu nombre, porque tú, conociendo la verdad, nunca le dijiste nada? Maldito seas, porque conociendo a Cristo, conociendo al Salvador, te lo callaste, nunca me hablaste. Posiblemente haya voces del infierno que retumben en gran manera cuando ellos nos vean a nosotros como aquel joven que estaba, aquel rico que había ido al infierno, al Hades, y clamaba: Padre Abraham, manda a Lázaro, aunque sea para que ponga su dedito con agua en mi boca y me quite un poquito de este martirio, de este dolor. Posiblemente, amados hermanos, nosotros tengamos que ver a algunos cerrando sus ojos y con dolor recordar que nunca le hablamos, nunca le predicamos. Querido hermano, eso no debe de ser así. No debe de ser así. Nosotros necesitamos recordar, ahora estamos vestidos con la justicia de Cristo. Ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ahora en nosotros hay poder para proclamar ese evangelio. Y tenemos un glorioso llamado de nuestro Rey Salvador. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Dios nos llama, amados hermanos, a ser testigos, agentes de Él, tanto en la obra de evangelización como en el discipulado, en enviar misioneros, En estos pasajes nosotros contemplamos estas tres básicas enseñanzas. Somos llamados como iglesia a una obra, una misión que es global, una misión que tiene que ver con todas las naciones, una misión que es local, que tiene que ver con nuestro entorno. Una misión, hemos sido llamados a una misión en la cual estamos llamados a levantar no solamente discípulos, sino iglesias, grupos. Llevar ese evangelio a grupos étnicos que necesitan escuchar la palabra y allí levantar una iglesia. Estamos llamados, amados hermanos, a ir a esas naciones, a ir nosotros mismos a esas naciones, como iglesia local, a todas las naciones. Quiero traer algunas aplicaciones. Hermanos, nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Trata de recordar eso. Su cédula, la que Cristo le entregó cuando murió por sus pecados, cuando le llamó de manera eficaz a la vida eterna. Esa cédula dice que usted pertenece al reino de los cielos. Su pasaporte, eso es lo que dice. Y cuando usted vaya y se enfrente a la muerte, verá lo bueno que tener ese pasaporte al día. La cédula al día. Somos peregrinos y extranjeros en una tierra que va a ser destruida. Esta es la tierra de destrucción. Y habitamos en esta tierra como extranjeros y peregrinos. Y estamos llamados por nuestro Rey y Señor en esta tierra que va a ser destruida a predicar el evangelio a los que van hacia su juicio final. Estamos llamados a predicar el evangelio, las buenas nuevas que ellos no entienden, no han escuchado. Y tanto tenemos que hacerlo aquí en nuestra localidad como en el mundo entero, a otros grupos étnicos, a personas que no hablan nuestro idioma. Tenemos que traducir nuestros mensajes, traducirlo en diferentes idiomas y llevarlos allí.
Tenemos que levantar diferentes organizaciones, ministerios para predicar ese evangelio. Y hermanos, somos nosotros que tenemos que hacerlo. Debemos enviar hombres, debemos enviar solteros, debemos enviar familias para predicar la palabra y establecer iglesias donde fielmente se predique todo el consejo de Dios. Ese es nuestro llamado. Necesitamos hombres adultos, ancianos con conocimiento de la palabra de Dios, que enseñen a jóvenes, pero no para que lo enseñen aquí, que lo enseñen allá. Si usted está viejo o se siente viejo, pero conoce bien la palabra de Dios, a usted que no lo necesitamos, hermano. Es a usted que lo necesitamos. No a neófitos. No envíen a los jóvenes, a neófitos. Para que vengan de calabrao. No es a hombres y mujeres con experiencia, de fe, de oración, de ayuno. Son esos hombres que necesitamos. No jovencitos que no saben ni lo tienen en la cabeza. Y que apenas empiezan a saber orar. Por eso no son los más chiquitos los que son llamados. Son los que mejor conocimiento tienen. Son los que oran y ayunan. Son los que conocen el evangelio. Que deben de ser enviados. Observen que no se envió a un nuevo creyente. Se envió a Saulo. Se envió a Pablo. Y se envió a Bernabé. A predicar la palabra. Romanos 10:15. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Nosotros tenemos que enviar. Nosotros tenemos que enviar solteros, familias, a predicar todo el consejo de Dios, a levantar iglesias saludables, que conozcan la palabra de Dios y que al mismo tiempo prediquen la palabra de Dios y también se multipliquen. ¿Cómo predicarán? Romanos 10:15. Si no fueran enviados, ¿cómo predicarán? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Pero en tercer lugar, amado hermano, debemos de orar y ayunar. Debemos orar y ayunar por dichas familias, por dichos hombres solteros que están predicando la palabra, que están haciendo la obra, que han sido enviados para que el Señor los guarde, para que el Señor les conceda de nuevo para predicar la palabra, para que Dios les conceda que las almas escuchen y se conviertan al Dios vivo. Tenemos que orar para que sean levantados discipulados y Dios añada a los que han de ser salvos. Tenemos que enviar personas, pero también tenemos que orar y ayunar. No enviando mensajitos por WhatsApp, hermano. Eso no sirve contra el diablo y los principados y potestades de las tinieblas. WhatsApp no sirve para eso. Deje de estar enviando mensajitos locos, estúpidos. Y ore 2 horas por el que está predicando la palabra de Dios. Ay, le voy a enviar este mensajito para que coja fuerza. ¿Fuerza de qué? ¿Contra quién? ¿Contra el diablo? Y pensamos que estamos predicando. Mandando mensajitos. Estoy predicando la palabra. Ojalá y Dios te queme el celular ese. Buen necio. ¿Qué es lo que enviando mensajes por WhatsApp tú estás predicando la palabra? Por Facebook, para que se conviertan. ¿Qué es lo que se van a convertir? No sea tonto. ¡Id! ¡Id! ¿No se entiende? ¡Id y hacer discípulos! Por eso es que tenemos que enviar. Por eso es que tenemos que ir nosotros mismos. Tenemos que ayunar y orar. No es con diablito. Es con Satanás. Príncipe de la potestad de las tinieblas.
contra lo que se enfrentan esos niños, hijos de misioneros, y sus padres, y esposas. No juguemos a ser cristianos, amados hermanos, porque lo que está de por medio son las almas. Las misiones no son dinero, hermano. Son almas que se entregan y van a hacer la obra del Señor, a veces sin un chele. Busca las historias de los misioneros. La mayoría de ellos fueron sin esperar que ninguna iglesia lo apoyara ni nada. Nadie estaba en eso. Y ellos iban solos. O eran personas seleccionadas. A mí no hay que seleccionarme. Ya Cristo me preparó, me capacitó y yo voy solo. Y se encomendaban al Señor. Pero aquí no tiene que ser así. Ese desorden no podemos tenerlo aquí. No son instituciones fuera de la iglesia que tienen que estar haciendo esto. Somos nosotros que amamos al Señor y que amamos las almas que se pierden. No es con WhatsApp y mandando mensajitos. Es yendo, es orando, es ayunando. Así es que se lucha contra el diablo, el mundo y la carne. Efesios 6, 18 al 20. Orando en todo tiempo. Recordarán cómo Pablo hablaba de la armadura de Dios, pero él decía orando en todo tiempo. Luego versículo 20 decía, y por mí, versículo 20, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Había que orar por Pablo. Había que orar por Pablo. Y él pedía la oración por él. Oren por el reino, sí, pero oren también por mí. Para que Dios me dé palabras. Porque él se estaba enfrentando era con principados, potestades. Lea la carta a los Efesios, capítulo 6. Principados y potestades de las tinieblas. Y nosotros enviando mensajitos por WhatsApp. Que Dios te ayude. Debemos sostener económicamente a esos hombres y mujeres que nosotros enviamos, a esos misioneros que vamos a estar enviando para el interior del país, que vamos a estar enviando hacia afuera del país, porque ellos nos representan, son los siervos a los que hemos enviado para cumplir por medio de ellos, nosotros cumplir a través de ellos el mandato de hacer discípulos a todas las etnias. Somos nosotros los que estamos cumpliendo, hermanos, con nuestro deber. Cuando enviamos a los hermanos Andrés y Yesenia, nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber. Y nosotros somos los llamados a apoyarlos, a orar, a ayunar, a mandar, sí, de nuestro cuarto, de nuestro dinero, para que esa familia que tiene niños chiquitos no se enfermen. Puedan ir a un médico, comer lo necesario, lo justo, para que puedan educarse igual como se educan los hijos tuyos y los míos. Oh, Filipenses, decía Pablo, Filipenses capítulo 4, versículos 10 y 15. Sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo comía con lo que esos hermanos. Pablo tiene que estar. Envíamele, Epafrodito, ve y llévale eso a Pablo. Pablo comía, se vestía con lo que esos hermanos de Filipo, mientras las demás iglesias vivían en su mundo, estos hermanos se preocuparon
por el apóstol Pablo, el que le predicó la palabra a ellos, y que ellos amaban. Pero no era con mensajito, hermano. Ellos enviaron dinero, comida, ropa, para que Pablo pudiera seguir haciendo, y para que Pablo pudiera seguir predicando la palabra y representándolos a ellos de forma digna. Porque sobre todo nos están representando a nosotros. Cuando el pastor Guzmán se va de aquí, si se va mal vestido, somos nosotros los irresponsables. Si el pastor Guzmán se va de aquí y su familia no come, somos nosotros los irresponsables. Y a nosotros nos va a pedir cuenta, Dios nos va a pedir cuenta. Andrés está allá, somos nosotros los responsables de que ellos estén bien, hermanos. Porque ellos nos representan, nosotros los enviamos. Entonces no es con mensajito, es con nuestro corazón, es con nuestras manos, es con nuestros sacrificios. Es con nuestro sacrificio, hermano. Y a veces nosotros no lo pensamos, que los demás están sacrificando por causa del Evangelio y representándonos a nosotros. Por eso nosotros tenemos que estar entendiendo nuestro llamado como iglesia local. Si nosotros como iglesia local no entendemos nuestro llamado, hermanos, qué triste va a pasar la vida ese misionero y esos muchachos. Yo he hablado con misioneros que han sido dejados a su suerte en las misiones. Yo he hablado con misioneros que aman al Señor, pero tienen una carga y una pena en su alma porque su iglesia, la que lo envió, se olvidó de ellos. Y tuvieron que dejar la obra que la iglesia le mandó a hacer para volver a su país, a buscar un trabajito a ver qué puede hacer. Y eso da pena y vergüenza. Que estemos construyendo locales bonitos, grandes, y no tengamos, por lo menos, mínimo 100 misioneros en todo el mundo. Pero queremos un local grande y bonito. Que no podamos sostener a un misionero. Uno no lo podemos sostener. Hermanos amados, la iglesia ha perdido su visión, ha perdido su misión en la tierra y su visión del cielo la ha perdido totalmente. La iglesia está jugando al cristianismo. Y hace tiempo que muchas de ellas el Espíritu Santo no mora. Su candelero lo han perdido. Pero amados hermanos, debemos, además de sostener económicamente, orar y ayunar, y de enviar hombres, también debemos de preparar a cada iglesia local, para que predique el Evangelio en su localidad, para que envíe misioneros. Cada iglesia debe mover a sus miembros a ir y a ser discípulos en sus hogares, en su barrio, en su campo, en su ciudad, en su colonia, en todo el país, al extranjero. Cada iglesia local debe entender su objetivo, su misión. Pablo le habló a Tito en el capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Tito llegó a Creta para corregir lo que estaba mal en las iglesias y para establecer hombres correctamente ordenados por la palabra, según la palabra de Dios. Y Hechos capítulo 13, versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo, a la obra que los he llamado. Habían sido hombres que habían sido llamados por el Espíritu Santo, hermanos. Y en el día de hoy Dios sigue llamando por el Espíritu Santo a hombres y mujeres a ir y a desprenderse de todo para predicar el Evangelio.
Nosotros lo estamos enviando. De ahí que la iglesia local debe de continuar motivada por el ejemplo, no de las demás iglesias. Hermanos, quiten sus ojos, por favor, de las demás iglesias. Quiten sus ojos de lo que están brincando y saltando. Quiten sus ojos de lo que están en su vida light. Quiten sus ojos de esa gente y póngala en las escrituras. Y verá el abrumador trabajo que tenemos. Verá las almas perdiéndose. Mientras todos estamos tranquilos y seguros en nuestras iglesias. Hermano, quite sus ojos de lo que está pasando en el ambiente. Y concéntrese en lo que dice las escrituras. En nuestro llamado. Debemos de preparar iglesias locales. Ve, Tito, corrige lo deficiente. Ve, Tito, y ordena a hombres según las escrituras. Vaya, Tito. Pablo mandó a Tito. Mandó a ver a Timoteo. Estas son las formas como debe de andar en la iglesia del Señor, Timoteo. Hermano, eso es parte de la iglesia. Nosotros tenemos que estar preparados. Y los hombres y mujeres de esta iglesia tienen que estar preparados de lo que es una iglesia local, del llamado de la iglesia local, del objetivo de la iglesia local, del trabajo que tiene que hacer la iglesia local. Nosotros tenemos que estar claros, tenemos que conocer la teología sistemática, tenemos que conocer la teología bíblica. Tenemos que conocer la teología, hermanos, para que cuando vayamos a otro lugar podamos hablar y enseñar e instruir de forma correcta. Ve, Tito, y corrige lo deficiente. Y la iglesia local preparando a sus hombres y mujeres para enviarlos, para corregir lo deficiente y proclamar el evangelio. Y en último lugar, debemos de cuidar de los misioneros. Debemos de cuidar de nuestros pastores, de nuestros miembros, cada uno de ellos, que están predicando la palabra de Dios, que han pasado y están pasando por tribulación, angustia, temores, grandes batallas espirituales. La iglesia debe de recibir y ayudar a sus misioneros. Ayudar, recibir a los misioneros. Que como héroes, no para el mundo, sino para nosotros, como aquellos héroes que el mundo en la antigüedad le llamó mártires, aquellos héroes, aquellos mártires que murieron por causa del nombre de nuestro Señor, así nuestros misioneros, hermanos, son héroes que sirven al Señor Jesucristo, que representan la iglesia del Señor. Son héroes, lo han dejado todo por el Señor. Tú no lo ves así, porque es así como el Señor los ve. Hermosos, preciosos son los pies de los que anuncian la buena nueva. Sus pies, donde pisan, con lo que pisan, es hermoso para el Señor. Ahora sus vidas. Ahora su trabajo, ahora su servicio. Tenemos que recibir y ayudar a los misioneros como lo que son, verdaderos héroes, que al igual que los mártires han tenido el privilegio de sufrir por causa de Cristo. Y posiblemente han sufrido más que tú y yo, porque están allá solos, enfrentándose con las tinieblas de afuera y con el príncipe de la potestad del aire, el diablo, solos, trabajando con gente que lo que hace es que le demandan, solos. Son héroes, amados hermanos, a los que Dios le puso por nombre misioneros, hombres y mujeres que Dios ha enviado. Filipenses 4:10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya
de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Miren a Pablo hablando con esa hermosa iglesia. Él hallaba gozo, regocijo, porque ellos habían revivido su cuidado por el misionero, por el apóstol Pablo, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Está full la cantina, está full el saquito, está full la mesa. Hermanos, gracias por haber revivido vuestro amor hacia mí, vuestro cuidado por mí. Hermanos, miren lo que Dios espera y la demanda que tenemos delante del Señor. Es en eso que tenemos que estar ocupados. Es ahí que tenemos que invertir. ¿Dónde está tu tesoro, amado hermano? Allí van a estar tus esfuerzos. Mi tesoro está en el este del país. Mira, cuando yo veo esa playa, o en el sur, mira, yo veo esos ríos, esa playa, esa agüita fría. Mi tesoro está allá, miren, en Estados Unidos. Cuando yo viajo, miren, yo me siento un rey. Cuando yo voy a donde mi familia, ese es mi tesoro allá en San Francisco de Macorís, en La Vega, La Romana. Ahí yo me siento como un rey. Qué triste que tu tesoro esté aquí, en la tierra, donde todo va a ser pasado por fuego. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Recuérdalo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo otro será añadido. A mí me encanta la playa, hermano. Yo no tengo nada en contra de la playa. Me encanta visitar a mi familia allá en San Francisco. Me encanta visitar a los hermanos en La Vega. Hermano, pero ese no es mi tesoro. Ese no es mi tesoro. Andy, ¿tú dejarías esa playa del sur y del este para irte a otro sitio? Sí. Por causa del Señor, sí. Por causa del Señor, sí. ¿Y tú dejarías tu comodidad? Sí, bueno, precisamente eso es lo único que tengo, comodidad, porque todo lo otro no es mío. Amados hermanos, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? Que Dios nos conceda reavivar nuestra visión, nuestra misión en esta tierra, como individuos, como creyentes y como iglesia local. Tenemos mucho, hermano, y va a llegar más trabajo. Va a llegar más trabajo. Y nosotros queremos que los hombres y las mujeres de aquí lo entiendan y oren por eso. Y preparen su corazón. Y se digan a sí mismos: Señor, tú me has dado la vida, tú me has dado a mis hijos, tú me has dado mi trabajo, tú me has dado esto, tú me has dado, tú me has dado, tú me has dado, tú me has dado. Señor, todo lo que tengo es tuyo. A donde tú quieras, aquí estoy, Señor. Porque si tú me lo diste aquí, me lo daré en cualquier otra parte también. Tenemos que tener una visión un poquito más allá. Y que Dios nos conceda el poder ser fieles ahora. Ahora tenemos que ser fieles. Porque es ahora que Cristo nos llama a ser discípulos. Es ahora que Dios nos concede esa bendición de obedecer y responder a su llamado. Señor y Dios, gracias te damos por tu palabra y por tu llamado, el cual es fiel y es verdadero. Gracias te damos porque tú nos has dado una patria que sobrepasa lo que creemos es bueno. Nos has dado un espíritu de Dios, tu Espíritu Santo, que sobrepasa todo entendimiento, todo lo que podamos conocer o entender. Nos has dado un llamado, Señor, una visión. Ayúdanos, abre el entendimiento de iglesia
bíblica de la Trinidad. Y pon tú el querer como el hacer, para que cada hombre y mujer, para que cada familia, soltero, niño y adulto, anciano, responda con diligencia a tu llamado de ir y hacer discípulos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.